La forma de ganar una buena reputación es esforzarse por ser aquello que deseas parecer. Sócrates. Hola, bienvenidos a Financiera. Ahí están nuestras redes sociales en pantalla, nuestro Twitter y nuestro correo electrónico de contacto. Hoy vamos a platicar de las calificadoras. Las agencias calificadoras son instituciones privadas cuyo propósito es calificar el riesgo de impago de países o compañías en su carácter de emisores de deuda. Dicha calificación analiza, entre muchos otros factores, la situación económica y financiera, así como las decisiones y orientación de la política económica, fiscal y monetaria, y el efecto de factores del entorno económico, financiero, pero incluso también de lo político o social. De esta forma mide la capacidad para cumplir las obligaciones derivadas de la colocación de deuda. En cierta forma, una calificación es tu reputación, entre comillas, de pago. Por ello, una disminución de la calificación no es sino el reconocimiento de que las condiciones son ahora más adversas y por lo tanto aumenta la probabilidad de incumplimiento de obligaciones. En el caso de esta última degradación que sufrió México hace algunos días, si bien se inscribe dentro de los efectos económicos de la pandemia, tenemos que pensar y entender que estaba prevista incluso antes de la emergencia sanitaria, como resultado de una serie de factores internacionales, el comercio mundial o el precio del petróleo, e internos como la orientación y decisiones del actual gobierno. Y una reducción de la calificación implica es que el gobierno, cuando coloca deuda, por tener una calificación menor, tendrá que ofrecer una tasa de interés más alta para que los compradores de dicha deuda acepten correr el riesgo implícito mayor, es decir, el riesgo de que no les paguen. Y aunque alguien pudiera pensar que el gobierno actual ha señalado que no se va a endeudar más, ello de alguna manera se refiere a su intención de aumentar su proporción de deuda. Todos los países requieren de manera casi cotidiana hacer nuevas emisiones de deuda, ya sea porque van a financiar nuevos proyectos o para refinanciar deuda que va venciendo, o que por las condiciones en las que está conviene mejor buscar plazos más largos para que se complete su pago. Y el que al gobierno le cueste más la calificación de una deuda implica que te va a costar también más la colocación de la misma. De hecho, tendrá que canalizar más recursos al pago de su servicio y, consecuentemente, tendrá un margen menor de recursos para proyectos prioritarios, o como ahora incluso los no prioritarios. En español simple, entre más dinero se gasta el gobierno en pagar intereses, menos tiene para invertir en su país. La calificación de riesgo crediticio de un país se convierte en una especie de techo para las emisiones de deuda de las empresas. Si la calificación para el gobierno baja, las empresas cuando colocan deuda también tendrán en principio que pagar una tasa de interés mayor. Y entonces el financiar sus proyectos de expansión o crecimiento se va a volver más caro. Además, los grandes fondos de inversión tienen reglas que les impiden invertir en deuda gubernamental inferior a cierto grado de calificación. Es por eso que reducciones de la calificación pueden llevar a que salgan a vender esa deuda, lo cual afecta el mercado de bonos de nuestro país. Es importante establecer y dejar muy claro que las calificadoras únicamente reconocen la capacidad de pago de un gobierno, incluso en condiciones adversas como las presentes. No es una visión neoliberal, no se trata de eso, se trata de un tema con implicaciones y consecuencias prácticas para todos. A partir de finales de 2018, la calificación de México fue colocada en perspectiva negativa, pues se percibió un incremento en el riesgo sistémico de Pemex y una menor perspectiva de crecimiento. Desafortunadamente, la tormenta perfecta que azota a nuestro país, la recesión global, el desplome en los precios del petróleo, falta de programas de estímulo económico y la subordinación de las decisiones económicas a temas políticos, ha reactivado el debate sobre si México puede mantener el grado de inversión que se tiene desde el año 2002, con por lo menos 2 de las 3 grandes calificadoras. En las últimas semanas, las 3 grandes calificadoras internacionales, Fitch, Moody's y Standard & Poor's, redujeron la calificación de México en sus respectivas escalas globales de riesgo crediticio en moneda extranjera. ¿Esto qué significa? De forma simple, que están viendo riesgos fuertes en un país como el nuestro, donde la economía el año pasado tuvo un desempeño mediocre, por decirlo menos, y donde la pandemia del coronavirus nos ha obligado a encerrarnos, con lo cual la caída en el Producto Interno Bruto va a ser bastante fuerte. Por si lo anterior fuera poco, tenemos también el problema de Pemex, la gran empresa estatal que hoy día está produciendo algo que en el mercado internacional se cotiza muy barato, lo cual está afectando sus ingresos y a la producción hace que pierda dinero. Imagínense a qué grado que ya le está pidiendo a los empleados que cooperen, como para salir corriendo, ¿no creen? Ahí se las dejo. Y bueno, ya con esto llegamos al final. Muchas gracias, déjenme sus comentarios y hasta el siguiente video. Adiós.